Bienvenidos a Diferente está bien. ¿Qué es Diferente está bien? Es un podcast donde hablamos de temas controversiales como no tan controversiales, para que mientras nos escuchas, te cuestiones y te involucres. Y si no estás de acuerdo, nos cuestiones. Aquí somos libres de hablar de lo que sea. Porque pensar diferente no te hace más ni menos. ¿Diferente? Está bien. Bienvenidos a otro capítulo de Diferente está bien. El día de hoy nos acompaña Paola, nuestra invitada especial. Bueno, hola, gracias por invitarme a su podcast, qué honor. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, bueno, muchos temas para lo que podamos abarcar, que es, pues básicamente es la sexualidad femenina, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, platícanos un poquito, Paola, cómo fue que has estado investigando sobre este tema. Bueno, pues es como un tema súper complejo, completo, amplio, no sé. Y yo lo estoy abordando desde una perspectiva cultural. Toda esta investigación la comencé hace más o menos 2 años, porque tenía que empezar quería empezar a ver como de qué iba a ir mi tesina para titularme. Y bueno, como estaba tomando una materia que se llamaba Historia del Género, tenía que hacer un trabajo, entonces yo ya sabía que quería ir como por ahí la onda, ¿no? Entonces ya pues empecé haciendo una investigación, o como el motivo de mi investigación, en cuanto a un documental de una artista catalana que se llama Mireia Sayares. Bueno, es en catalán, creo que se pronuncia así. Tiene un documental que se llama Las muertes chiquitas, uh-huh. Y es básicamente sobre orgasmos, ¿no? Entonces es una mujer catalana que viene a México, entrevista a alrededor de 30 mujeres sobre sus orgasmos, y pues bueno, para comenzar esta investigación, pues yo me puse a investigar como una historia del orgasmo femenino, y claro, derivado del orgasmo femenino, pues el clítoris. Muy bien. Entonces, pues vamos a... Bueno, antes, ¿qué estudiaste? Soy licenciada en Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Perfecto. No sabía que llevaban en gestión una materia que se llamaba así de... Es que no la llevamos, pero como me fui de intercambio, había optativas, bueno, no optativas, pero, o sea, podía agarrar una materia que medio se acomodara, y pues opté por eso. Está súper interesante, yo no sabía que se podía, pero bueno. Ahora entiendo por qué, porque te fuiste a intercambio. Sí. Muy bien, ahora sí, pues vamos de lleno. Primero, bueno, has estado dando varias conferencias aquí en Aguascalientes y así, entonces, hace rato medio curiosé una, uh-huh. Y se me hizo súper interesante que decía, justo en ese documental, ¿no?, que pusiste como fragmentos de las mujeres que están hablando de sus orgasmos, que una dice que, creo que es la primerita, ¿no?, que tuvo su orgasmo hasta los 27 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí se me hace como, pues, bien crazy. Sí. Pero, pues, es muy real, ¿no? Porque incluso yo creo que hay mujeres que ya a sus 40 y tantos no conocen lo que es un orgasmo. Entonces, no sé si quieras como platicarnos un poquito de eso. Pues incluso más, ¿no? O sea, por ejemplo, en el documental, creo que sí, sale en el pedacito que mostré hace rato en la conferencia que di, y la chica, bueno, Mireia, que está entrevistando a otra mujer, le pregunta, ¿tú crees que tu mamá ha tenido un orgasmo? Y le dice, pues, quién sabe, ¿no? Y es como algo, pues sí, muy real, ¿no? O sea, si vamos como a generaciones más arriba, pues quién sabe si llegan a tener orgasmos, ¿no? Por cómo era percibida la sexualidad, ¿no? Que era, o sea, más que un, pues, disfrute, era como hasta una obligación, ¿no? Procrear solo, ¿no? De procrear, ¿no? Como la mujer como procreadora. Sí. Entonces sí, es súper interesante. O sea, no creo en lo absoluto como que hay una edad en la que tengas que, etcétera, etcétera, pero sí creo que es como súper alarmante, como que todo ese campo de la sexualidad, que es súper amplio y es base de la vida humana, uh-huh, nos está como muy vetada, y sobre todo como mujeres, también como hombres, ahí creo que hay como todo otro tema, ¿no? Que puedes hablar de la pornografía, bla, 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 uh-huh, pero pues bueno, ese no es el tema en esta ocasión. Sí. Eso es para otra. Sí, y aparte, pues, es que sigue siendo muy tabú. Incluso en nuestras generaciones, que ya somos, si bien abiertos y no sé qué, uh-huh, sigue siendo un tabú hablar de no como mujer, como de la autoexploración, del, uh-huh, orgasmo, del clítoris. Y no por eso hay miles de memes, ¿no? De que no saben dónde están, por ejemplo, los hombres. Y muchas mujeres también, sí, que no saben que son 2 orificios, ¿no? Que uno por donde haces pipí y la uretra, y que así, ¿no? Entonces, uh-huh, pues sigue siendo mucho tabú. Por eso creo que es muy importante que
esto. ¿Qué amamos esto? No, sí, o sea, y la verdad es que yo hablo desde, pues así que leí varios libros, hice una investigación, tenía un marco teórico, pero la verdad desde, pues sí, desde mi, no ignorancia, pero desconocimiento, ¿no? Claro. O sea, también sí me llamó la atención esto, fue pues también por unas dudas que yo tenía y que quería Sí. como, pues sí, ver qué estaba pasando, porque aparte algo que a mí me parece súper importante y que es como un poquito por donde he querido estar llevando mi investigación, es que, o sea, el plano de la vida sexual se ve súper reflejado en la vida social. Okay. O sea, tanto en el plano de cómo se te considera a ti como mujer. O sea, no necesariamente que si tienes o no tienes relaciones sexuales se va a ver así reflejado totalmente en la sociedad, pero sí te marca. O sea, en plan, por ejemplo, muchas mujeres que sí, como en pueblos más pequeños y ni tan pequeños, también puede pasar aquí, ¿no? Que si pierden su virginidad, que también la virginidad es un invento, ¿no? Ajá. Y pierden como un montón de, como de respeto por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, Sí. o sea, tiene un impacto súper grande. Sí. Y también a nivel individual, ¿no? Como el pensar que tienes que tener un orgasmo, pero no lo has tenido y escuchas que tu amiga o tu vecina sí lo tuvo, cuando en realidad ni siquiera es así, entonces se van haciendo un montón de marañas. Sí, o incluso creo que también todavía está muy fomentado esto de la culpa, ¿no? Y sobre todo como mujeres, así como que la culpa de autoexplorarse, o a lo mejor de que si tuvo un orgasmo al revés, ¿no? De haber tenido uno y de así como en vez de sentirte con la satisfacción o lo que sea, es como la culpa. Sí, como la culpa cristiana, ¿no? Así de todo lo que no deberías de ser. Y está súper interesante porque, por ejemplo, en la investigación que estaba haciendo, todavía, ¿no? Había un autor británico, no me acuerdo cómo se llama, pero era un médico como del siglo XVIII. Y decía que las mujeres viudas podían como presentar casos de como masturbación excesiva o cosas así. Okay. Y que si las mujeres no se casaban, pues que luego podrían presentar aversión marital o cosas así, ¿no? Entonces es como... Sí, enfermedades Sí, o sea, de donde sea, ¿no? Como sacarlas y decir que estás mal. Sí. Porque quieres tener sexo o porque no quieres tener sexo. O no solo sexo, o sea, puedes tener sexo contigo misma, puedes masturbarte, etcétera, como explorar tu sexualidad. Sí. Y, por ejemplo, pues yendo un poco también al tema del clítoris, ¿no? Que ahí también lo mencionaste mucho. Que mucha gente no sabe ni qué es el clítoris, incluyéndonos como mujeres, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, está bien padre el videito ese, está muy tierno. Sí. Luego al rato le decimos dónde lo pueden ver, sí, que lo busquen para verlo. No sé si nos puedas hablar un poco del clítoris, así como... Sí, pues en general. Lo voy a hablar desde mi perspectiva. Sí, claro que sí, porque es diferente. Está bien. Está bien. Sí, pero bueno, o sea, por ejemplo, yo no sé cuándo me enteré que tenía un clítoris, ya estaba grande. Creo que ya, no sé si... Sí, tienes razón, yo tampoco. O sea, no sé. Conscientemente no lo sé. O sea, no, ya era grande. O sea, porque ni siquiera me acuerdo en la primaria, o en la secundaria, o en la prepa, como ver en anatomía una imagen del clítoris, ¿no? O sea, desde como... ahí no sabes, o sea, no está. Y en los libros de anatomía, los órganos sexuales masculinos, como que sí, pero los femeninos como no tanto, no todo, no. Ajá, exacto. Creo que ahorita ya... Bueno, están presentes, no sé qué tanto, pero también, ¿no? Que luego, o sea, ya me han tocado escuchar más de una vez como de historias contemporáneas, que si la maestra lo menciona, como que luego las mamás se enojan, ¿no? Cosas así. Bueno, no sé si nada más las mamás, pero como las familias, los padres de familia como que dicen, porque pues en teoría lo conocemos como un órgano que es para el placer, ¿no? O incluso de asco. Sí, también de asco. ¿Por qué de asco? Como de, hoy no hables de esas cosas. Ya, sí, como, ay, no hables de eso. Sí, como hablar de la menstruación, ¿no? Que es como de... Sí, hablar pues de los genitales, ¿no? O sea, desde que... Bueno, ya, ahorita regresamos al tema, ¿no? Pero desde que no te lo dicen con los nombres que son, ¿no? Ay, sí, exacto, sí, no. Así de, ay, tu cosita. Sí, tu cosita, no, ahí se hace toda una distopía mental. Sí. Sí, pero bueno, ahora regresando al tema de los clítoris. Pues no sé, está súper interesante porque, o sea, a mí como que me quería volar la cabeza,
cuando me dijo una amiga, no, es que el clítoris fue descubierto en 1998, y yo, ¿qué? ¿Estás loca? Y me dijo, sí, y yo, ¿de qué estás hablando? Entonces, o sea, no es tanto como que se haya descubierto como tal en el 98, pero sí que hasta el 98, bueno, está como el clítoris y luego están los bulbos vestibulares, pueden buscar una imagen para que entiendan de lo que hablo. Y bueno, pues estos bulbos vestibulares estaban relacionados con la uretra, pero no con el clítoris. Entonces hubo una investigadora que se llama Helen E. O'Connor, algo así, no me acuerdo bien el nombre, es de Australia. Y bueno, en esta investigación hace disecciones anatómicas y pues muestra que están súper relacionados, ¿no? El clítoris y los bulbos vestibulares, y dice que su conclusión y su recomendación es renombrarlos como bulbos del clítoris para que sean reconocidos porque están directamente conectados, ¿no? Ajá. Entonces por eso se dice como que hasta el 98 como se descubrió, porque anterior a eso, o sea, los bulbos no eran considerados como parte porque están súper relacionados, ¿no? Y también está súper interesante que en 1672, o sea, por ejemplo, hay un dibujo anatómico que me encontré por ahí en un libro de un clítoris. Pero pues por ejemplo, o sea, estamos hablando de 1672 y luego de 1998, o sea, no manches. 3 siglos, sí. O sea, 3 siglos para que hablen de los bulbos vestibulares. Sí, nada más para que digan, no, pues los bulbos sí eran ahí. Ajá, entonces pues aquí de qué estamos hablando, ¿no? O sea, algo que no solo yo, ¿no? O sea, también muchas de las autoras que estuve checando para hacer todo este proceso, pero se menciona mucho como que en la ciencia también hay subjetividad, ¿no? Que la ciencia también responde a la cultura, o sea, no por eso voy a decir que la ciencia no es falsa. No, pero o sea, sí hay que tener muy en cuenta que tiene intereses, por así decirlo. Sí, culturales, sociales, políticos incluso. Totalmente, entonces esos intereses son los que se van a seguir, entonces en este caso pues si ves la historia, la verdad no tienes que saber mucho, o sea, claro, para darte cuenta, o sea, en esta historia como anatómica del clítoris, que neta 3 siglos como para decir los bulbos, o sea, como de ese primer dibujo al otro, y bueno, estudio anatómico, y por ejemplo este autor que te digo es holandés, el nombre no lo voy a pronunciar porque siempre me equivoco, pero bueno, es 1672 si lo quieren checar, pero menciona en su libro y en su investigación que es como muy curioso que nadie menciona a ese órgano, al clítoris, y parece que no existiese en el mundo natural. Sí. Entonces, pues también, o sea, yo lo tomo como una alegoría al papel que muchas veces se le ha dado a la mujer políticamente. Claro, o sea, pareciera que no existe. Que no está, sí. Y justo eso se me hizo bien interesante de que cuando hablan de que descubren el clítoris y que no sé qué, y que las teorías de los orgasmos y no sé qué, pues todos son hombres, ¿no? Exacto. O sea, los hombres están hablando de la composición de la mujer, ¿no? Del cuerpo de la mujer. Entonces es como de, pues desde ahí pues está segregado, ¿no? Y pues por intereses es mejor no hablar de cosas como si nos fuera a empoderar, ¿no? Entonces... Sí, como un miedo, ¿no? Como de control. Sí, del control. Excesivo. Del patriarcado. No, es que es verdad, o sea... Sí. Y no atiende solo a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Pero, o sea, claro, como que sí se ve más como... directo. Con la mujer, por así decirlo, porque luego los hombres también... Bueno, los hombres... Sufren, ¿no? También. Sí, sufren, pero es como un enmascarado de no está pasando nada. Sí. Y todo y madre. Sí, exactamente. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero sí, para empezar ahí, ¿no? De que no pueden expresar sus emociones. Exacto, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Pues en el clítoris. Y de ahí también pasamos como a lo de los orgasmos, que está esta idea de que tenemos 2 tipos de orgasmos, ¿no? Sí. Que eso ya lo había escuchado, como que se escucha todavía. Y ahí en el video, no sé si comprendí bien, pero más bien se refieren a que, pues es el mismo, ¿no? Sí. O sea, que los dos están ligados, conectados, entonces realmente no es que puedas hablar de un orgasmo del clítoris y un orgasmo vaginal, ¿no? Sí, no, o sea, si tienes un orgasmo que denominamos vaginal, o sea, en este caso, ¿qué podría ser, no? Como por penetración, pues quien está fungiendo en esas terminaciones nerviosas, pues es el clítoris, ¿no? O sea, estos bulbos vestibulares, a ver si no digo una tontería, porque no soy experta en esto, pero como que sí, o sea, el flujo de sangre aumenta, no sé qué, entonces aumenta el volumen y pues hay fricción.
Ajá. Entonces es un orgasmo, pero o sea, como Pero que- todo tiene que ver, ¿no? sí, o sea, todo tiene que ver. Entonces Sí. como que eso decir de orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, o sea, como que luego te hace ideas en la cabeza y ni sabes Sí. ni qué. O Sí. sea, y las otras personas tampoco. Ajá. Sí, es que eso es lo que como que a una causa conflicto, como que toda la información está tan mal formada, deformada y así que una sola se hace ideas Ujú. y realmente pues terminas como sin poder disfrutar de la sexualidad bien, ¿no? Sí, no. O con el tabú que seguimos como arrastrando. Y es que es súper peligroso, o sea, porque en plan de como te da miedo, pues como que nada más vas escuchando cosas como chismes. Y es como un teléfono descompuesto, pero aparte la información que te llega directa está súper mal. Entonces te vas quedando con eso, pero luego te da miedo preguntar y luego no sé qué tantas cosas y pues sí tiene como repercusiones súper grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente un embarazo adolescente o luego infecciones que puedes tener o luego, o sea, deja tú estigmas que te puedes tú adjudicar y que pues tienen un peso súper grande, ¿no? Claro. O sea, la salud mental también. Sí, sí, sí. Ujú. Y no sé, como estos estigmas de... Ay, pues no sé, como de... Es que es muy fácil que un hombre, por ejemplo, hable de ese tipo de cosas de la sexualidad, ¿no? Ujú. Pero a una como mujer nos da miedo. Sí. Entonces, Sí, como que está mal visto, ¿no? O sea, o es como súper complicado, o es como de, ay, lo que van a decir o que van a pensar, o como que como mujer no puedes hablar de tu sexualidad porque luego van a empezar como a hacer asunciones, se dice, ¿no? alucina. No, como a dar por hecho ciertas cosas de ti. ¿Insinuar? Sí, insinuaciones. Insinuaciones o cosas así y como que te afectan, ¿no? Y te van a ver mal. Y luego hasta como que puede ser que seas propensa a violencia, más aún por hablar de tu sexualidad, etcétera. Ay, bueno, no sé si se escuche, pero Jime detrás de cámaras. me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes hablan de su propia sexualidad, incita a que la otra persona, si es hombre, como que se excite cuando estás utilizando los términos científicos. Sí, o sea... Y no te toman en serio al final. Bueno, a mí Sí. me ha pasado eso. Sí, que lo toman como si los quisieras provocar, ¿no? Sí, como, Sí. hasta como una insinuación, ¿no? Exacto. Exactamente. Como Sí. si tú quisieras tener sexo con ellos cuando no estás hablando de... Ajá, sí, Sí, ¿no? O sí. sea, me ha pasado hasta nada más de decir, hola, ¿cómo estás? Entonces acá, ¿no? Uy, relájate. ¿Qué está pasando, no? Sí, o sea, eso está como súper, pues, mal. Sí, y va desde, pues todo esto es cultural, ¿no? Como Sí. más que tú tomaste esta investigación de ese lado, ¿no? De la sociedad, pues desde que no podemos no usar brasier porque se nos ven los pezones, cuando todo el mundo tiene pezones, Ajá. y desde ahí, o sea, es como, ver al cuerpo de la mujer como un... Sí, como un Un objeto. objeto, ajá. O cosas así. O sea, y aparte Sexualizado. un objeto como para el otro, ¿no? Para el placer del otro. Ajá, exacto. O sea, ni siquiera es como Sí. tuyo y es como que Tu te placer estás cuidando. no se habla. Ujú. Y en el video se me hizo bien loco, que decía que, no sé en qué año, no me acuerdo, pero que pensaban que el orgasmo estaba relacionado para embarazarse, ¿no? Sí, sí. Que no se había visto un meme que dice así de, no, si las mujeres tuvieran que tener un orgasmo, no habría embarazos, ¿no? María. Es extintos todos, ¿verdad? Sí, no, exacto. Y es como bien loco porque eso fue como, no sé en qué año era, pero mucho antes y después se super transformó y ya el orgasmo ya estaba castigado, ¿no? Sí, o sea, ni se habla ya, no existe. Sí. Sí, no, porque, o sea, lo que menciona ahí es como que, bueno, como en los griegos, etcétera, o sea, se tenía como una concepción muy homóloga del cuerpo femenino y masculino, ¿no? Ajá. El masculino era como el perfecto y el femenino era el que no se acaba de desarrollar, entonces como tenían estas concepciones tan similares, pues decían, pues las mujeres también tienen que tener orgasmos, ¿no? Porque Claro. al final de cuentas eran como hombres que no se acababan de desarrollar. Sí, porque el clítoris se supone que es el glande, ¿no? Cuando en el desarrollo de... Ajá. Bueno, no sé si estoy diciendo puras teorías, pero algo así tenía entendido, ¿no? O algo había escuchado, leído, de que cuando está en el desarrollo el cuerpo, o sea, el feto, pues, que ya se convierte en pene o no. Y no sé qué. Sí.
Sí, o sea, porque por ejemplo, bueno, en todo esto que estuve checando, o sea, se tenía la idea de que, o sea, a los humores, ¿no? No sé si conocen la teoría moral, si no búsquenla, está muy chida. Sí. Y bueno, se creía que los hombres eran calientes y secos, y las mujeres húmedas y frías. Entonces, como las mujeres eran frías, no terminaban de desarrollar el pene, porque pues estaba muy frío y no se podía acabar de desarrollar, y los hombres sí. Entonces, al final de cuentas, las mujeres eran como hombres que no se acaban de desarrollar. Entonces eran como más imperfectos, como más, sí, como más como inferiores. Sí, inferiores. Ajá. Entonces, bajo esta lógica, pues también se pensaba, ¿no? Que las dos partes tenían que tener como un orgasmo, bueno, o sea, como partiendo desde esa lógica como... Sí, de igual. Ajá. Desigualdad. Sí, que no los tenía como tan diferente a nivel anatómico. Y pues bueno, como que se creía eso, o sea, tampoco sí se creía tan explícitamente, pero, o sea, no se creía explícitamente que no se necesitara. Y ya no es hasta que, como, bueno, en la investigación lo que menciona como hasta el 1700 no sé qué, que ya hay como indicios de que el orgasmo no es necesario para ello. Y por ejemplo, ya no me acuerdo en qué año, creo que es en el 1770 y algo, no sé, que es, se da una inseminación artificial en una hembra, y pues ya ahí ya no, ya. Dicen así, no, pues siempre no, ¿verdad? Ya sale ahí como sí, como de la concepción que se necesita el orgasmo, y pues la verdad es que, o sea, tampoco lo veo así como, las mujeres no pueden tener orgasmos, ya no nos vamos a voltear a ver, sino más bien como que había, o sea, también tiene que ver mucho con machismo, etcétera, pero también tiene que ver como con esta idea y esta necesidad de procreación, ¿no? Entonces le vas a ir dando como importancia a eso. Y pues si piensas que el orgasmo masculino es el necesario y el otro no importa, pues lo que necesitas es tener un montón de niñas para poder subsistir, ¿no? Claro. Sí. Y... ¿quieres agregar algo, Jimé? Ok. Porque Jimé está detrás de cámara. Sí. Y, por ejemplo, tú como que has estado acá investigando y todo esto, ¿cómo crees que podamos empezar a cambiar como este tabú sí, como de la sexualidad femenina? Sí, o sea, pues yo creo que empiezas como tú contigo misma, ¿no? O sea, también todo esto que he estado haciendo me ha servido a mí, ¿no? Como para quitarme muchos estigmas que tengo, o sea, sobre todo conmigo misma. Y ¿Cómo pues, qué estigmas tenías, por ejemplo, antes de empezar con esto? Pues, por ejemplo, como que, o sea, como del orgasmo, o sea, puedo decir que sí he tenido orgasmos, pero sí era como un poco, ¿cómo decirlo? Como tormentoso, o sea, no en plan que tener un orgasmo sea tormentoso, pero como todas esas ideas era como, sí, ¿no? Como, ¿qué debería de sentir? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué debería pasar? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué está pasando con la demás gente, no? Y también algo súper importante, o sea, como que, o sea, no sé mucho de salir con gente normalmente en esta etapa de mi vida, no sé después, pero entonces también como que sentía un poco como de pasividad, por así decirlo, pero de una manera negativa, o sea que en realidad yo he estado y estoy súper a gusto, ¿no? Pero era como, y no había nadie que me estuviera diciendo así como de, ya deberías salir con alguien, o lo que sea, pero como que sí había una pequeña vocecita que me decía, tal vez debería de, aunque yo estuviera súper a gusto. Así, porque yo no estoy saliendo, debería estar con alguien que no sé ni quién ni me interesa y estoy muy a gusto sola, ¿no? O sea, tampoco es como que me cierre posibilidades ni nada, pero en plan de que si estoy muy bien, pues cuál es la necesidad, ¿no? Entonces como que también ahí me fue cambiando como un poquito el chip, o sea, como de mi percepción hacia mí. Sí. Y la neta es que, o sea, no sé, como que después de empezar este trabajo, o sea, aparte también tiene que ver que he recibido un chorro de respuesta como súper positiva y chida desde que empecé el trabajo con amigas y así, porque les pregunto mucho, ¿no? O saco a platicar o luego no puedo hablar de otra cosa. Pero como el sentirme como, sí, como, no quiero decir más plena, pero como más, como a gusto conmigo, porque digo, estoy haciendo un chorro de cosas chidas que me gustan y la neta no es como que necesite o ni siquiera quiera como tener una pareja, ¿no? Entonces como también ir quitando esas cosas, algo que se me quedó un montón como de Mireya Sayares, que es como por
por su trabajo, como La del documental. ajá, que inicié como todo esto, y dice, los orgasmos como la tierra son de quien los trabaja, y eso se me hizo como súper bonito, ¿no? O sea, y no solo en el plan de llevarlo como a una reacción física, sino como tú ser dueña, pues sí, de tu vida, De tu sexualidad. sí, y de, de tus, todo, ¿no? de todo, ¿no? Sí. Entonces como que eso sí, en eso sí me cambió. Qué chido. Es que sigue muy esta idea de que, más sobre todo las mujeres, ¿no? Que Ujú. si están solas, es como de, ay, no, ¿por qué están solas? Ajá. ¿Por qué estás sola? Tú tan bonita y no sé qué, ¿no? Sí, o cosas Y es como, así. pues, ¿por qué no puedo ser igual de feliz, ¿no? O de Ujú. sentirme igual, con la misma satisfacción estando sola o estando con alguien. Sí. Y es misma esta idea social, cultural, de que Ajá. como mujer no deberías estar sola. Ajá, y sí, por ejemplo, o sea, en mi caso no es como que con mi familia, o sea, ni nuclear, ni primos, ni nada, o sea, en lo absoluto nunca es como que me digan, ay, no, Sí. o sea, la verdad a mí no, o sea, no me Qué pasa chido. en lo absoluto, Sí, entonces, digo, si a mí no me pasa, porque uno mismo se pone esa presión. como que sí se me ven, pues que lo también, tantas películas que vemos y romantizadas, Romántico todo. como súper Sí. mal, y luego también, o sea, no solo de este ejercicio que llevo haciendo, ¿no? Pero también, pues, no sé, como que el feminismo me ha cambiado la vida de mis Sí, amigas. sí, sí. Y luego hay canciones que me gustaban y ahorita las escucho y digo, no mames, Sí. de Nos películas. pasa mucho. Y sí. digo, ¿qué onda, no? O sea, cómo tenían normalizada como un montón de cosas negativas. Y que estoy segura que ahorita todavía tengo muchas y que no me doy cuenta. Sí. Pero bueno, sí. son como pasitos, ¿no? Ujú. Para todo deconstruirse, esto. ¿no? Sí, para es súper deconstruirse. difícil, o sea, Ujú. empezar así como, porque primero es como uno mismo, ¿no? Darse Ujú. cuenta y cosas que luego permites, que no sabías o que no sabes Sí, cómo exacto. lidiar. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. como que creo que en la adolescencia, como mujer, no sé como hombre, porque no me tocó vivir eso, pero como mujer es como súper complicado como saber como dónde poner como los altos, que sí, Ujú. que no, y sobre todo porque pues, o sea, es que todavía eres una niña, pero ya te empiezan a tratar mal, es que ni siquiera es como mujer, más como objeto sexual. Más bien ya te sexualizan porque ya estás Exacto. desarrollándote, pero sigues siendo una niña. Ajá, porque Sí. el otro día vi un post, bueno, era como una encuesta en Instagram que decía que si conforme fuiste creciendo te dejaban de acosar. O sea, como que de más grande te acosan menos que cuando eras más chiquita. Y pues sí, o sea, como que hasta que no vi eso no reflexioné. Por ejemplo, tengo una hermana, bueno, tengo más de una, pero salí con una en específico. Ajá. Y como que yo tenía mucho tiempo que no me decían cosas en la calle, o sea, y salí con ella y así, en chinga. Y como que lo relacioné y dije, sí, o sea, pues estás más chiquita, te ves más vulnerable, ¿no? Y todas sí. esas cosas. Entonces, Ay, no, qué feo. La qué cultura feo. de la pedofilia. exacto, Sí. es una cultura de la pedofilia porque te ves como más, sí, vulnerable, como más fácil Sí. o lo que sea, o sea, fácil en el sentido Como- de que no te vas a defender. Exacto, sí. Y pues está horrible porque tú todavía eres una niña y estás Sí. creciendo, ¿no? O sea, también pasa con los niños, soy consciente, pero estoy hablando como desde esta parte, que nos ¿no? ha tocado. Ajá. Ajá, porque también soy consciente que a los niños también cuando entran en la adolescencia también les pasa. Claro, Ujú. a todos. Ujú. Pero hablando desde nuestra Ujú. experiencia, pero sí, es súper feo porque, pues, bueno, también tiene que ver con la pornografía, ¿no? Ujú. Que ya teníamos hablado de eso, que pues lo que se busca siempre son como estos temas, ¿no? Ujú. De incesto, de pedofilia o de Sí. colegialas y dices así de ¿por qué? O sea, porque Sí, es no. normal buscar o estar con alguien que vea esas cosas también. Está horrible, o sea, ahorita que venía en el camión y pasé por el centro, entonces Sí. había un lugar donde venden como uniformes de secundaria, bueno, no sé de qué más, pero era un uniforme de secundaria. Entonces era un maniquí, ya ven esos maniquí que están como Ajá. así, o sea, y tenía la falda y tenía un brasier. O sea, Sí. así puesto. Y yo digo, o sea, Por ¿qué mensaje estás dando ahí? Literal están vendiendo uniformes para secundaria, ¿no? ¿Cuántos Sí. años tiene secundaria? Entre 12 y 15. Parece que están vendiendo Ajá. para jugar a, no sé, los roles o lo que Sí, sea. o sea, es una sexualización, o sea, y ahí literal vendían uniformes, o sea, no, tal vez sí vendían Sí. lencería, pero no era esos lugares donde se especializan en lencería. Exacto. O sea, eran uniformes, pues, Ujú. no me acuerdo cómo se llaman esas tiendas, pero entonces, o sea, sí me quedé así como de, pues, ¿qué onda, no? O sea, está súper mal, o sea, y pasar tú como, pues sí, una niña de 13, 12, hasta 16 años, todavía más, ¿no? Ujú. Está súper feo. Sí,
toda esa violencia, pues quieras o no, repercute en lo que tú también piensas de ti mismo, ¿no? Ujú. Sobre todo pensando, volviendo al tema sexual, ¿no? Porque si tú te sientes violentada de esa forma, como que da miedo incluso explorar el cuerpo, porque dices así de, ay, no, o sea, Sí, ¿no? como que hasta te da así repudio, ¿no? Incluso, Ujú. y eso pues, se me hace como, pues es muy grave. Pues. Sí, no, Ajá. es horrible. O sea, y aparte también México, o sea, es uno de los países con mayor índices de pornografía infantil, de abuso infantil, o sea, Ujú. y De eso niñas embarazadas. de niñas embarazadas, exacto. O sea, y está directamente relacionado con toda esta onda de la sexualidad femenina y el pudor que se tiene de hablar El pudor. de ello. O sea, es que está así, o sea, está uno con el otro. Y Sí, se me hace como súper grave, como que como sociedad en general, como que no nos podamos dar cuenta de eso y que no puedas hablar en la escuela del clítoris, que es un órgano para el placer, en la primaria, lo que sea, pero pues sí, tu hija, tu hijo, quien sea, pues va a estar viendo que hay un chorro de chavitas que están desapareciendo en el país, ¿no? Ujú. O sea... O que violaciones y así. Ajá, o embarazadas chiquitas, Ujú. o sea, igual y no está en tu círculo social, ok, pero sea donde sea que vivas en este país, seguro te vas a Sí. encontrar con niñas que Ujú. están embarazadas y que ya son mamás y que ni siquiera fue su elección, ¿no? Claro, sí. Entonces es como, o sea, súper grave y es un asunto que se Ujú. tiene que tratar. Sí, y también pues va unido, como dijiste, con el feminismo, ¿no? Ujú. Entonces, pues quieras o no, el feminismo, y se me hace bien curioso porque a veces como que ya terminas viendo machismo en Ujú. todas partes, ¿no? Y es como de, ay, es una mujer que exagerada y no sé qué, pero es que así estamos acostumbrados a Ujú. vivir y una como mujer también. Entonces, y pues existe el machismo con las mujeres, o sea, las Sí, mujeres sí, sí. pueden ser machistas. Esa es otra cosa que no, Sí, o sea, no vemos. totalmente. Ujú. O sea, tu mamá, tú puedes ser machista. O sea, yo Sí. soy consciente de que yo tengo internalizados muchos micromachismos. Claro, sí, Tal vez todas. unas más grandes que otras, pero pues bueno, o sea, trabajar con ello y, o sea, y ser conscientes. Y como, o sea, es que darle la importancia, porque estamos como mucho en esta cultura de, ¿y eso qué? O sea, Sí. feminas, o cosas así. Sí. O sea, y yo digo, bueno, o sea, todavía si fuera como, no sé, como algo menos evidente, pero, o sea, es que, o sea, está aquí en nuestras caras, o sea, Ujú. cuánto, pues sí, lo que acabamos de decir, cuántos Sí. embarazos infantiles, etcétera, y no Ujú. lo podemos ver, o sea, eso sí se me hace Sí, como no lo súper- queremos. no lo queremos ver. Y, sí, y también está mucho con lo que mencionaste hace ratito del pudor, ¿no? Ujú. Porque desde que eres chiquito el pudor del cuerpo ya está ahí presente, o sea, ya te lo inculcan. Ujú. De que está mal hablar del cuerpo o mostrar el cuerpo. Y entonces ese mismo pudor también genera como pues curiosidad, ¿no? Ujú. Pero a veces se va al lado negativo esa curiosidad y por eso termina en violencia. Sí, Entonces es como... sí, no, y con un chorro de frustraciones Ajá. y lo se van heredando, ¿no? Sí. Porque luego te embarazaste o quedaste embarazada por X o Y razón que tuvo violencia y luego tienes un bebé y pues ese bebé también muy probablemente no va a tener una buena vida porque tú ya traes un rollo acá, o sea... Sí, es un círculo. Sí, es un vicioso. círculo horrible, o sea, porque tampoco siento que... O sea, si no tienes las condiciones de vida y casi que, o sea, como donde naciste ya casi se te obligó a ser madre a los 12 años, pues no creo que vas a Sí. desarrollarte muy bien, o sea, Claro que no. o sea, no es echarle ganas. No, pues la madurez, ni siquiera física tienes madurez para pues ya cuidar a un niño, ¿no? Y si no hay una familia que te apoye a conocer o a enfrentar las cosas, imagínate quién más podría ayudarte. Nadie, estás solo. Sí, no, o sea, quedas ahí, ¿no? O sea, muchas veces a expectativas de quien te encuentre y quién sabe qué vayan a hacer contigo, ¿no? A lo mejor, o sea, igual les escucha así como muy extremo, pero es que es verdad, o sea, igual hasta a nivel emocional, Sí. porque si en casa no tuviste muy buenos referentes como de, pues, salud emocional, como, pues sí, tratos cordiales, bien, ¿no? Pues luego se repiten, ¿no? Como patrones. Sí, más ahorita que ya se está normalizando la salud mental, Ujú. pero antes no. Era como de, ay, no exageres, tú no tienes tiempo de estar triste, Exacto. ponte a trabajar. Si tienes 10 hijos que cuidar, Ajá. de trabajar o cosas así, Sí. o sea, pues te vuelves loca. Ujú. Y lo mismo, o sea, la sexualidad
ni siquiera era un punto de disfrute, o sea, era para el objetivo de tener hijos o para satisfacer al marido. ¿No? Exacto. Ay, hay una frase de la película de Como agua para el chocolate que dice, no es por vicio ni beneficio, sino para poner un soldado a tu servicio o algo así, como antes de la primera noche de bodas. O sea, es como todo ese mindset, ¿no? O sea, no sé si dije la línea tal cual, pero algo así, ¿no? O sea, para reproducirse, porque te tienes que reproducir. Ay, no, y qué feo que en las películas, en las series, en todas partes sea como esa línea. Sí, aparte súper falocentrista, ¿no? Todo en torno al pene. Y a la penetración. O sea, ya así de en 3 minutos ya. Y ya pasó todo. O sea, ni siquiera hubo una lubricación ni nada, por eso te duele. O sea, como luego. Pues de hecho es que ni siquiera creo que tiene un nombre oficial, ¿no? El squirt. O sea, creo que no tiene como un nombre establecido. O sea, es como el. Es como el que se dice así coloquialmente, ¿no? Pero creo que no tiene uno. Pero, o sea, también es súper importante en una relación sexual, porque si no, también por eso, pues si no estás lubricada, pues obviamente va a doler, ¿no? Sí, esta falsa idea de que la primera vez siempre duele, ¿no? O sea, y no, y que vas en el 80 y todavía te duele porque nada más es como entra, sale. O sea, ¿y cuál es el punto de eso también, no? O sea, como, o sea, no, o sea, obviamente tiene un punto y todo, pero lo que voy es como que si se basa nada más en eso, pues no hay mucho disfrute sexual, o sea, ni siquiera es así por parte del hombre, porque nada más es como una reacción física. Claro. Es como si te hacen cosquillas. Sí. Y no sé, o sea, sí, no, o sea, también decir que tener sexo no es nada más la penetración, ni que la penetración es por medio de la cual se va a medir si una relación sexual es exitosa o no. Claro, y también, o sea, también existe el sexo entre mujeres, ¿no? O sea, entonces que, porque luego he escuchado muchas veces eso que dicen, entonces todavía eres virgen. O sea, si no has tenido, o sea, si has tenido como puras parejas mujeres o cosas así, y es como de, güey, o sea. Y que para empezar esta idea de la virginidad es como completamente errónea, o sea, falsa, ¿no? Realmente no existe, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y también esa virginidad gira en torno a un pene, ¿no? O sea, cuando te penetra. Exacto. Porque si no, como muchas veces conoces que alguien, no sé, una chava, un chavo ya hicieron como de todo o así, pero como no han tenido penetración, siguen siendo vírgenes, sí, ¿no? Y yo todavía tengo virginidad para el matrimonio. Sí, ¿no? Y es como de, pues no, y tampoco está mal si quieres mantenerla o no. Bueno, mantener esta idea. Sí, pero o sea, es un invento. Sí, tengo una pregunta. Sí. Ahorita regresando a lo del clítoris, me surgió y creo que es muy importante. Yo creo que hay mujeres que intentan conocerse y no ven una reacción en su cuerpo como esperan. Hay como unos tips como para que ellas puedan llegar a su propio orgasmo o algo así. Claro. O basado en tu experiencia, mujeres que están frustradas porque no pueden conocerse de esa manera. Claro. Sí, o sea, hablando de mi experiencia, porque no soy experta en eso, quisiera hacerlo algún día. Bueno, por ejemplo, el otro día que di una charla, una chava me estaba comentando de que fue a un taller de masturbación femenina y pues, o sea, lo que me platicó estaba súper chido, ¿no? Pero bueno, hablando como desde mí, o sea, por ejemplo, de lo que he estado investigando, o así, bueno, por ejemplo, en el documental dicen, el orgasmo se trabaja, ¿no? O sea, tienes que trabajar, o sea, es un músculo que se tiene que ejercitar, entonces pues seguramente si no te has masturbado en 25 años, si lo haces por primera vez, pues va a ser raro y no vas a saber ni qué estás haciendo, ¿no? Ni cómo, pero pues yo creo que, o sea, sobre todo si tienes acceso a información, ¿no? Yo creo que si alguien está escuchando este podcast, muy probablemente tenga acceso a internet y a información y puedes buscar, ¿no? Y como saber acercarte y a quién acercarte, ¿no? O sea, por ejemplo, también están como los, ¿cómo se llama? Los succionadores de clítoris. O sea, son maravillosos. Desde mi experiencia personal. Recomendado, ¿no? No, o sea, no, porque yo tengo uno y la verdad es como que me hizo como conocer partes de mi cuerpo que no sabía que tenía. Ok, muy bien. Entonces yo creo que es eso, como, y la neta es que lo compré porque empecé todo este show y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver. Ajá. Claro. Y ya, entonces pues empezar a explorarte, a conocerte, a buscar información, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, esta chica que me dijo
que nos contó del taller al que fue, pues estaba súper chido, ¿no? Qué interesante. Porque aparte ahí como que te empiezas a quitar tabús, como, porque luego está como, ¿qué tiene que ser o qué no tiene que ser? O sea, en realidad no creo que tenga que ser nada, ¿no? O sea, es tu cuerpo y lo vas a ir conociendo, ¿no? Sí. Y como, o sea, no digo que sea así el clítoris, pero pues no sé, a veces te sube la pierna más alto, a veces más bajo un día, o sea, todos los cuerpos son súper cambiantes entre unos y otros y hasta el mismo cuerpo, ¿no? O sea, diario estás distinto, un día te ves la cara de una forma y otra de otra. Entonces, pues sí, conocerte y explorarte, ¿no? O sea, yo me quedo mucho con eso que dicen en las muertes chiquitas, que el orgasmo se trabaja. Sí. Entonces, empezar a explorarte y también como quitarte todas esas telarañas. O sea, yo no digo que te las vas a quitar de un día para otro, ¿no? Claro. Pero pues sí, dialogando y buscando. Yo sé que no vas a poder hablar de esto con todo el mundo, No. pero seguramente sí vas Sí. a encontrar algo. Alguien. O por lo menos tenemos internet, ¿no? O sea, puedes Un podcast. encontrar un podcast como este. Con Paola. Sí, yo creo que ahorita que dijiste, me se hizo interesante la pregunta. Creo que es más que información y todo eso, creo que todo es un juego mental con uno mismo. De quitarse las telarañas, los tabús, el miedo a explorarte, a probar cosas, ¿no? Por ejemplo, comprarte cosas para tu placer, ¿no? Porque a veces es como de, ay, no, o sea, que todavía como que te da pena, ¿no? Entrar a una sex shop o pedir un juguete sexual o algo así, ¿no? Entonces yo creo que todo está como muy en la mente, para que puedas disfrutar y como dices, no es de un día para otro, o sea, yo creo que es un proceso muy, muy largo de autoconocimiento, tanto, no solo físico yo creo, sino como, Sí. como así, pues, íntimo, mental, todo. Sí, exacto. ¿Y qué iba a decir? Iba a decir algo. Se me fue la onda un segundo. Bueno, continuamos. Recuérdalo. Ya lo recordé. O sea, y también como que no es una cuota, ¿no? O sea, como no pensarlo así de tengo que tener esto, llegar a esto. O sea, no es una cuota que tienes que cumplir en lo absoluto. O sea, ni contigo, ni muchísimo menos con nadie más, ¿no? O sea, si quieres explorarte está chido y si no, pues también. Sí, O sea, sí. como eso, como darte cuenta que no tienes que hacer nada y si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Exacto. Sí, tampoco así como de, ay, Tengo 30. tengo, o sea, de aquí en 3 días, si no lo logro, ya no. Pues sí, no, o sea, es como, yo creo que tiene que ser un proceso como más, pues sí, como orgánico, que se vaya dando, ¿no? Claro, Y si quieres y si no quieres también, pues se vale. muy bien. Pues muchas gracias, Paola, por haber venido el día de hoy a platicarnos de tu gran investigación, que todavía pues hay mucho que saber y que buscar, ¿no? Pero pues, no sé, si quieras concluir con algunas palabras o algo a nuestra audiencia, nuestra gran audiencia. Pues muchas gracias a ambas por invitarme y pues nada, o sea, estos temas, o sea, sí estoy haciendo una investigación y todas esas cosas, pero yo creo que al final del día pues es desde la experiencia de cada una, ¿no? O sea, está la teoría, bla, 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 pero lo que vale es como nuestras vivencias, ¿no? Como esa praxis. Y pues mi búsqueda con esto no es tanto como yo decir bla, 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 Sí, bla, sino compartir, ¿no? O sea, compartir igual, sí, algunas cosas que he leído, algunos hechos, pero también mi experiencia y también que otras mujeres me puedan compartir mi experiencia, que sin lugar a dudas es lo que más me ha nutrido como en todo este proceso, ¿no? Sí. Entonces, pues, hablemos, dialoguemos y pues muchas gracias por escucharnos, por Hay estar que aquí. sentirnos libres de hablar de estas cosas. Sí. No está mal, no tiene nada de malo, de hecho, al contrario, tiene mucho beneficio, ¿no? Sí, es muy necesario. Y es muy necesario. Pues